vamos a aprender cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer nuestra primera instalación solar. Primero que nada, si estás aquí es porque te interesa lo que es el tema de la energía fotovoltaica o energía solar. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de instalación que vamos a ocupar. Muy bien. El tipo de instalación que vamos a ocupar puede ser una instalación aislada, esto es que no depende de la red, o una instalación interconectada. Las instalaciones interconectadas necesitan todo el tiempo de la red eléctrica estatal o de la red eléctrica de la compañía privada, dependiendo del país donde te encuentres. Mientras que las instalaciones aisladas solamente van a requerir de un banco de baterías y de un inversor para poder mantener toda tu casa funcionando. Ahora, es muy importante que selecciones el tipo de panel que vas a ocupar. Prácticamente sin paneles no tienes nada. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Por cierto, no son la pieza más costosa de la instalación solar. Primero vamos a saber qué tipo de panel vamos a ocupar. Si ocupamos paneles monocristalinos o policristalinos, ya no menciono los amorfos porque hace tiempo que ya no se ocupan y hoy día es muy difícil encontrar un panel amorfo. Lo que vamos a hacer siempre es checar la ficha técnica de nuestro panel solar, pues de ello depende cómo vamos a hacer nuestra instalación. En este caso estos son pequeños paneles, son de 10 watts y son a 12 voltios. Sí, ya les he explicado que son a 12 voltios, pero que en realidad tiran mayor voltaje. Ya les he explicado las razones y vamos a seguir. ¿Por qué es importante que seleccionemos el tipo de panel en cuanto a si es policristalino o monocristalino? Vamos a tomar en cuenta diversos factores como la temperatura y la latitud y longitud donde se encuentra nuestro domicilio o donde se encuentra la instalación que estamos planeando ejecutar. ¿Por qué? Porque en zonas muy calientes los paneles policristalinos trabajan mucho mejor que los monocristalinos y los monocristalinos serán más eficientes en zonas frías. ¿Esto es por qué? Porque los paneles monocristalinos tienden a generar recalentamiento y entonces generan muchas pérdidas. Entonces prácticamente últimamente todo el mundo ocupa pues el viejo caballo de batalla que es el policristalino. Ya les había explicado qué es lo que siempre vamos a tomar en cuenta, pero siempre hay que tener en cuenta el número de celdas de nuestros paneles. Por ejemplo, este que tengo aquí atrás es un panel de 72 celdas. Y este tipo de panel está pensado más que nada para sistemas interconectados, aunque igual podría conectarse a sistemas aislados. Hay que tener en cuenta el tipo de celda que tenemos y saber si ya viene con los diodos necesarios. Estos diodos se pueden colocar directamente, los puede colocar directamente el fabricante y los coloca en las partes superiores o las cabezas de nuestros paneles, al lado de la caja de diodos. Algunas veces van internos. Esto es para que si, por ejemplo, esta parte del panel se sombrea, no afecte completamente a todo el panel y no perdamos producción. Es importante identificar a cuántos voltios vamos a trabajar. ¿Por qué les digo a cuántos voltios vamos a trabajar? Porque últimamente en algunos países puede haber algunas normativas en cuanto a los voltios que se debe de trabajar. Esto es en cuanto a las capacidades y para los inversores. En caso que vayamos a hacer una instalación interconectada, tenemos que tener en cuenta que nuestro microinversor o inversor central cuente con los certificados UL. ¿Por qué? Porque si no cuenta con los certificados UL, la compañía estatal o la compañía privada no nos va a dejar interconectarnos a su red. Es importante que nuestros paneles solares cuenten con una certificación, pues en algunos países
no nos dejan igual interconectarnos a la red si los paneles solares tampoco cumplen con la certificación. A este punto seguro se están preguntando, ¿qué instalación me conviene más? ¿Una instalación interconectada o una instalación aislada? En mi caso yo tengo una instalación aislada y pues la han visto en varios de mis videos, pero ¿qué es lo más práctico? Lo más práctico es que tengamos una instalación interconectada y los costos serán mucho menores, pero tendremos algunas desventajas que siempre hay que tener en cuenta. Y la principal es que siempre tenemos que tener conexión a red. ¿Por qué? Porque si no tenemos conexión a red, no va a funcionar nuestra instalación y entrará en modo isla. Esto es que se autoprotegerá y no habrá inyección. O sea, tendremos muy bonitas placas solares en el techo, pero no podremos encender ni siquiera una simple lámpara LED. Gente que ya conoce más sobre el tema de energías y sobre el tema de energía fotovoltaica sabe que puede hacer un cierto híbrido y engañar al sistema. ¿Esto cómo es? Pues simple, tenemos una instalación que en sí es meramente aislada y tenemos una instalación interconectada. Logramos poniendo un inversor central o un inversor fuera de red o de una instalación aislada y vamos a procurar que nuestro inversor fuera de red sea, por decir, de 3 kilos o de 3 kilovatios y lo que generemos en nuestra instalación interconectada no supere la capacidad del inversor de 3 kilos. Eso es precisamente para que no se queme nuestro inversor fuera de red. Si tienes mucha experiencia con esto, no es muy recomendable, porque incluso puede ser que necesites hasta sistemas de inyección cero. Esto es para evitar cualquier problema y evitar que quemes alguno de los equipos, y los equipos no son precisamente baratos. Dicho esto, si tienes red y decides hacer una instalación interconectada, ¿qué más debes de tener en cuenta? Lo primero que debes de tener en cuenta, si usas un inversor central o si utilizas microinversores. Si vas a ocupar un inversor central, es importante que tomes esto en cuenta. Los vas a tener que conectar en muchos casos en cadena. Esto se les llama inversores de cadena. ¿Por qué? Porque todos los paneles o los paneles que tengas en el tejado los vas a tener que conectar en series o vas a tener que hacer una cadena. Les muestro. Vamos a suponer que ya tengo un lindo inversor central o un inversor de cadena. La mayoría de gente piensa que los va a conectar en paralelos y que iba a hacer unas conexiones con unos MC4 y lo va a llevar directo al inversor central. Por eso no sucede así en muchas ocasiones. Vas a tener que seriar todos tus paneles. En teoría, aquí tendría 36 voltios o tendría una instalación de 36 voltios en teoría. Muy bien, vamos a tener que conectar el positivo de uno de nuestros paneles al negativo y el otro positivo al otro negativo, de forma que siempre nos quede un positivo y un negativo. Ya les había explicado cómo funcionan estos MC4 y cuándo son positivos y negativos. Cuando tenemos nuestro cable troncal en nuestro panel, este conector MC4, de esta forma, como lo ven, siempre va a ser el negativo. Mientras que este siempre va a ser el negativo, positivo y negativo. Este lo vamos a tomar como positivo, creo que me equivoqué hace un momento. O sea, disculpen, estoy nerviosa. Este siempre va a ser el positivo cuando sale de nuestro cable troncal. Y este siempre va a ser el negativo. Ténganlo en cuenta, positivo, negativo. Debemos de tener en cuenta que cuando lleguemos a nuestros microinversores o a nuestro inversor central, va a ser a la inversa. La entrada va a ser, por ejemplo, así. Pero aquí vamos a tener que meter el positivo y en el otro el negativo. Eso lo tenemos que tener en cuenta, aunque no tiene margen de error, pero todo puede suceder. Si vamos a usar un inversor
central o inversor en cadena, es importante que sepamos cuánto voltaje resisten nuestros paneles. Por ejemplo, aquí tenemos en la ficha técnica y nos dice que resiste hasta 600 voltios. La gente normalmente dice, oye, pero si nada más es de 12 voltios, ¿cómo va a llegar a 600 voltios? Pues en cadenas como les mostré. Entonces será importante que no sobrepasemos eso. Aunque estos paneles pequeños no están pensados realmente para usarse en sistemas interconectados porque su producción es muy poca. Dicho todo esto, ¿cuál te conviene más? En lo personal, me gusta usar microinversores, pero no son los más económicos. Por lo cual, si tu presupuesto no es muy alto, ve directamente con los inversores centrales en cadena. Pero, si tu presupuesto es bueno y deseas hacer una instalación de calidad, utiliza microinversores. ¿Esto por qué? Porque maximizan la producción de toda tu instalación solar, dado que cada microinversor viene con un MPPT integrado, lo que significa que vas a tener la más alta producción todo el tiempo. Lo que debes de tomar en cuenta es que los paneles pequeños son los más costosos en relación a la potencia que generan. Por ejemplo, alguien podría decir, oh, pues mira, compro muchos paneles de 10 y los pongo, y por decir, hago algunas series y paralelos y ¡pum! Sí, funciona. Pero el costo será más alto. ¿Por qué? Por el costo que tiene cada placa. Para sistemas interconectados será mejor que utilices celdas o paneles de 72 celdas, como este que tengo ahí detrás. ¿Por qué? Porque harán que nuestra instalación sea más económica y más eficiente. Estos paneles de aquí que tengo de 72 celdas se les conoce como paneles de 24 y también hay de 36 voltios. Debemos de saber cuál es el voltaje que admite en corriente directa máxima nuestro microinversor o nuestro inversor central en cadena. Una cosa, si tenemos un inversor central en cadena, pues como ya les dije, habrá que seriarlos, pero jamás podremos hacer series en un microinversor. Eso quiere decir que no vamos a conectar varias series de paneles a un microinversor, pues si la corriente y el voltaje superan la capacidad de nuestro microinversor, lo vamos a quemar. Hay que decir que en algunos países y en algunas regiones tenemos que pagar al municipio o al estado, dependiendo, a la provincia donde vivas. Tenemos que pagar para hacer nuestra instalación. Por ejemplo, en el caso de México eso es inoperante. Aquí en México prácticamente lo único que necesitas es un microinversor y uno de esos como los que tengo atrás y voilà. Llenar un simple formulario y listo. Pero habrá algunos países donde no todo sea tan sencillo. Hay países como que protegen el negocio de ciertas empresas, de las eléctricas, y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que le inyectes energía a mi red. Te dan un montón de razones, algunas bastante cuestionables. Entonces, en esos países se ocupan dispositivos de inyección cero. ¿Qué son los dispositivos de inyección cero? Esos pequeños dispositivos nos permiten ocupar toda la energía fotovoltaica que tengamos en nuestra casa, ocuparla en su máximo jugo, pero no le vamos a inyectar absolutamente nada a la red. Lo que en pocas palabras es como que, pues durante el día haz lo que quieras, pero en la noche la red te la va a cobrar. Entonces, para mí es una trampa, pero depende de los países. Es por esta y muchas razones que yo prefiero los sistemas aislados. Pero, como ya les dije, son los más caros, pues el banco de baterías va a superar en mucho a los paneles solares. Cosas que debes de tomar en cuenta. Las protecciones. Las protecciones son básicamente disyuntores. Incluso dependiendo de la instalación y en algunos países,
Te van a pedir que incluso tengas protecciones contra rayos. En serio, suena extraño, pero sí te lo piden. Protecciones contra sobretensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si cae algún rayo y se ve afectada la red eléctrica, no pueden afectar tu instalación. Los disyuntores o protecciones los vamos a encontrar en DC y AC. ¿Cuándo vamos a ocupar protecciones en AC? Las protecciones en AC o corriente alterna las vamos a ocupar directamente cuando ya salimos directamente hacia nuestro inversor central, directamente hacia la red. Esto quiere decir que una vez que sale la corriente alterna directo de nuestro inversor central y la vamos a inyectar a la red, ahí vamos a poner nuestras protecciones AC. En algunos casos nos pedirán disyuntores de diferencial de potencia. En otros casos será innecesario. Las protecciones en corriente continua las vamos a ocupar a la salida de los paneles y antes de llegar a la entrada de nuestro inversor central. ¿Por qué prefiero los microinversores? Porque el tramo del cable es tan corto que va directamente desde nuestros paneles solares hasta nuestro microinversor, entonces realmente no necesitas las protecciones. Y bueno, esto es en instalaciones pequeñas, pero si lo vas a hacer en instalaciones muy grandes, será necesario. O si tú dices la seguridad ante todo, que por cierto esa es una premisa muy buena, adelante. Pero es prácticamente innecesario si vas a poner solamente 2 paneles de 330 watts como los que tengo aquí a espaldas mías y vas a usar un solo microinversor, pues te va a salir bastante caro, pero pues no está de más. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿y qué pasa si no le notifico a la compañía de electricidad? Oh, sí, pues pongo mi instalación así y pues obviamente no le digo a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo había escuchado gente que decía que el mismo medidor digital que tienes instalado te multa. Lo escuché de algunos ingenieros, pero, o sea, no es que si tienes un medidor digital en automático te va a multar. No, no es así. Y eso es un cuento como para niños. ¿Qué es lo que va a suceder? Como solamente está programado para hacer un medidor de una sola dirección, lo que va a hacer es que cuando tú le inyectas, él lo va a detectar como un consumo, entonces te va a cobrar. Lo que tú le inyectas, te lo cobra. Ahora que si tienes uno de esos medidores analógicos o de los viejitos, va a suceder un efecto muy bonito. Y es que lo vas a ver girar por primera vez en tu vida en reversa. Y la gente dirá, genial, si tengo uno de esos medidores viejitos, pues ya me evito todo el papeleo. En teoría sí, pero no. ¿Por qué? Porque cuando pase el empleado de la compañía de electricidad, va a notar que está girando en reversa. Entonces se le va a hacer algo muy sospechoso. Y puedes llevarte multas, incluso sorpresas desagradables. ¿Cuánto tiempo tardan en instalarme el medidor bidireccional? Tardan aproximadamente 10 días. Aproximadamente en 10 días ya tienes que tener instalado tu medidor bidireccional. Para esto vas a llenar un formulario, vas a sacar algunas fotografías de tu instalación y vas a hacer un diagrama unifilar. Y esto lo vas a entregar en las oficinas de la compañía de electricidad. Y no olvides que vas a solicitar un medidor bidireccional. ¿Qué estás haciendo para una instalación residencial? Por ejemplo, en el caso de México, la misma compañía te regala el medidor o te lo presta. Pero si es para una instalación muy grande, la compañía te dice, cómpramelo. O sea, ellos lo compran, ellos son los que te lo venden. Entonces, pues, tienes que tener en cuenta esos factores cuando vas a hacer tu instalación. Que en el caso de las instalaciones aisladas, como se consideran pequeñas instalaciones, prácticamente solamente necesitas la bendición y listo. La bendición me refiero a la deidad que más te acomode.
¿Por qué prefiero mejor los sistemas aislados? Porque a lo mejor dicen piensa mal y acertarás. Pero estaba pensando, ¿y si las empresas suben el precio del kilovatio hora? ¿Qué sucede? Pues prácticamente que aunque tengas paneles solares, vas a seguir siendo esclavo de ellas. Con esto me refiero a que, por decir, hoy la compañía eléctrica te cobra $2 por kilovatio hora. Pero pues estas cosas de atrás están tomando mucho auge. Entonces la compañía va a decir, no me conviene, ya no es negocio y ellos jamás van a perder. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Ah, pues mira, ¿qué crees? Por muchas razones el kilovatio hora ahora te va a costar $100. Y como tú sigues dependiendo de su red, porque mucha gente dice que es una batería gigante en la red, así como una batería gigante, pero mucha gente así lo considera. Entonces, prácticamente trabajaste para nada. Están diciendo, oye, estás loca, eso no puede ser. Bueno, yo sí lo veo. ¿Y saben por qué lo veo? Porque cuando empezaron a salir las bombillas de tuxteno, las viejas, prácticamente hay gente que dice, oye, pero yo pago lo mismo cuando tenía bombillas de tuxteno hace 10 años que lo que tengo ahora, que son focos LEDs. Me dicen, no debería estar pagando ya mucho menos ahora que me cambié a iluminación completamente LED. Entonces pensemos, ¿no? ¿Cuál fue lo que pasó? Pues que nos subieron el kilovatio hora. Estos son los principales factores que tienes que tener en cuenta en el momento que decides mudarte hacia la energía fotovoltaica. Que más que nada sistemas interconectados. Pero en siguientes videos lo vamos a dedicar a sistemas aislados.